la vida de nuestra gente, o sea, con nuestros familiares. No pueden hacer algo por eso, no tiene que morir alguien para cambiar. No podían haber invertido algo antes, en pésimas condiciones los mandan. No son ustedes los que pierden su familia. ¿Por qué no se ponen ellos, los altos jefes de la Armada, dentro de un submarino así? A ver si ellos tienen el coraje que tienen nuestra familia de estar arriesgando la vida ahí. Porque desde ahí es muy fácil hablar. En la mañana del 15 de noviembre de 2017, el Ara San Juan, submarino argentino de reconocimiento, perdió contacto con la base naval de Mar del Plata. A partir de ese momento, los despachos oficiales comenzaron a arder en la forma en que iban a buscar una explicación a todo esto. Se dijo que había un problema en el equipo de comunicación, se estableció que habría comunicación satelital. Se empezó a decir, cuando ya todo tomó estado público, que estaban en un silencio de radio porque se encontraban en una misión secreta. Pero básicamente lo que había ocurrido era que se estaban haciendo juegos de guerra en el Atlántico Sur. Los mismos juegos de guerra que habían hecho una semana antes en el Océano Pacífico, en las costas chilenas. Los países que participaban de esas maniobras, al retornar por el Atlántico rumbo a sus naciones, repitieron la práctica con la connivencia del Poder Ejecutivo Nacional y a espaldas del Congreso, que justamente no permitía el ingreso de tropas extranjeras en nuestro país. Esa facultad de ambas cámaras había sido violada por el Poder Ejecutivo Nacional, que a través de su ministro de Defensa, Oscar Aguad, autorizaron la presencia de naves de guerra en el Atlántico Sur. Más allá de que la presencia británica despierta todo el aire nacionalista tras la Guerra de Malvinas de 1982, el error, si se puede llamar así, provino de una nave norteamericana a la que se le disparó un misil sin carga explosiva, pero que alcanzó como para pinchar la popa del Ara San Juan. A partir de allí se produjo un ingreso de agua salada de océano que generó, entre otras cosas, un cortocircuito entre todas las baterías, y esas 72 herramientas de almacenamiento generaron una implosión que provocó el inmediato hundimiento de la nave. Siendo las 10:50, se perdió todo contacto. Los micrófonos de reconocimiento acústico de los océanos que maneja Austria para ver si hay explosiones clandestinas registraron justamente un gran estruendo. El gran estruendo fue el de la implosión provocada por la pinchadura, tal como la denominan los marinos, generada por el misil norteamericano, sin carga explosiva. Por eso no hubo explosión, por eso fue una implosión. Por eso no hay partes desperdigadas, por eso las partes están todas juntas, con una gran abolladura en su casco, y así fue como se hundió en el mar. A partir de allí comenzaron todas las especulaciones desde el gobierno argentino. Los problemas políticos eran muchos. Las maniobras se sabían y eran de conocimiento público. No por nada, los barcos, mayoritariamente chinos, que sacan mercadería en su mayor parte en forma ilegal en el Atlántico Sur, 48 horas antes se fueron de la región. Lo más importante, cuentan con millones de argentinos de todo el país que sienten a cada uno de los tripulantes como un familiar de ellos. Como la hipótesis del desplazamiento de Ushuaia hasta la península de Valdés podía develar las maniobras ilegales que se estaban haciendo con las tropas de otros países, desde el propio Poder Ejecutivo empezaron a hablar de un incendio. Concretamente dijeron que por un incendio
se habría perdido el contacto con el submarino argentino. Esto, según la propia Armada Argentina, habría surgido a raíz de una última comunicación 50 minutos antes de perder contacto total, en el cual se hablaba de un cortocircuito en la zona de baterías. La nave, con 44 tripulantes, con gran experiencia en la mayoría de sus casos, contaba con una reserva de oxígeno para 7 días y alimentos para 14. El problema principal que se temía es que hubiera ocurrido es que todos los sistemas internos estuvieran inoperativos. Por supuesto, se empezaba a poner confusión en toda la información. Mientras se conocían los datos de la tragedia, mientras 44 submarinistas podían perder su vida, en ese momento todavía había expectativas. El ministro Aguad de Defensa paseaba en Vancouver. Precisamente estaba realizándose el primer festival de la defensa, se realizaba en Canadá, y mientras el ministro Aguad se alojaba en un lujoso hotel, como estamos viendo en las imágenes, en Canadá, en Buenos Aires se trataba de disimular que se estaba ante una tragedia, es decir, ya desde un primer momento sabían exactamente que los submarinistas habían muerto. De todas maneras, con la excusa de pedir inmediatamente ayuda a los principales países del mundo, llegaron cientos de soldados norteamericanos y que en apenas 24 horas estuvieron ubicados en Comodoro Rivadavia. Las fotos, enviadas inclusive a TV Mundo por la propia embajada norteamericana, mostraba que el régimen de Mauricio Macri había autorizado el ingreso de cientos de soldados. Luego se supo que eran 4.215, que se alojaron en hoteles, clubes y bases aéreas en las zonas de Comodoro Rivadavia. Esto, por supuesto, fue el preanuncio de una intromisión de Estados Unidos, porque esto tampoco tenía autorización del Congreso. En las imágenes podemos ver cómo una camioneta de la PSA está al lado de una nave de transporte de tropas de los Estados Unidos, que se alojaron, como decíamos, en la base de Comodoro Rivadavia. Esta foto, que en un momento se dudó si esos cerros eran precisamente los cerros patagónicos, se confirmó con la siguiente imagen, en la cual se veía a los oficiales de Estados Unidos junto a los oficiales de nuestro país. La gran sospecha era cómo en apenas 24 horas después de la tragedia podían estar ya en Comodoro Rivadavia. Había una sola respuesta, y la respuesta era que estaban de maniobras por el lugar. Por eso estuvieron tan prestos a estar inmediatamente en suelo argentino. Igual que el barco canadiense Scandi Patagonia, que justamente también trajo todas las implementos para el rescate o por la búsqueda en un primer momento. En apenas 36 horas ya estaban desembarcando en nuestras tropas. Estos elementos, que incluirían una movilización, una autorización de sus propios congresos, no podrían demorar en ninguno de los casos menos de un mes, pero en este caso estaban en apenas horas en nuestro territorio. Con esta excusa, justamente, Argentina le cedió el control de las claves militares del ARSAT-1 y ARSAT-2 a Estados Unidos. A partir de ahí, y con la excusa de ver si había alguna comunicación militar, Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca y el Pentágono tenían todas las comunicaciones desde el primero hasta el último de los regimientos de frontera de nuestro país. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri no se hacía cargo de la desaparición del submarino argentino. El primer mandatario decía que fue una tragedia, deslindando responsabilidades. Dijo, bueno, esto ha sido una tragedia, y por supuesto ya dando por sentado en sus palabras de que sabía que el destino era fatal. Mientras los familiares todavía seguían alimentando algún tipo de esperanzas, el presidente de la nación ya tenía claro que todo había terminado mal. Macri habló de hacer investigaciones sobre la tragedia del submarino, haciendo referencia a que ordenaría una investigación para obtener el resultado de lo que probablemente involucraría en forma directa a su propio ministro en el área. En la Casa Rosada preocupaba que el tema tuviera alguna forma de que salpicara al propio presidente de la nación. Por eso Jaime Durán Barba daba la orden inmediata de que el presidente argentino no fuera implicado en el caso. Los norteamericanos estuvieron varios meses y no encontraron nada.
hasta que en definitiva por la presión internacional y fundamentalmente de los familiares se pidió a Rusia, que se ofreció voluntariamente a justamente investigar buscar dónde podía estar el submarino. El propio jefe de la Marina del Perú dijo que Argentina tenía que haber llamado a Rusia desde el principio, ya que cuenta con los elementos necesarios para encontrarlos. La pregunta es, ¿por qué no se hizo en un primer momento y sí se le dio a Estados Unidos? Los rusos, que tuvieron una tragedia, un submarino en el cual murieron 180 submarinistas, desde ese momento desarrollaron una tecnología capaz de encontrar cualquier tipo de nave perdida en el fondo del océano. Aparentemente, los rusos la encontraron, pero el gobierno argentino pidió que no dijera nada, porque si la encuentran hay que rescatarla, como va a ocurrir ahora, y esto generaría el gran problema. ¿Cuál era lo que estaba haciendo justamente los misiles de Estados Unidos, el misil que impactó precisamente, y qué es lo que estaba ocurriendo para que una nave extranjera hiriera de muerte fatal al submarino argentino en nuestro propio territorio? Lo más valioso que tienen nuestras Fuerzas Armadas son los hombres y mujeres que la integran. El coraje, el profesionalismo, el compromiso que tienen y que les reconocemos. Y que lo han puesto a poner, arriesgando su integridad en la búsqueda de sus compañeros. A ellos también nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y en pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación de las razones del naufragio va a emitir sus conclusiones de las posibles causas de este naufragio. E inmediatamente ese informe va a ser enviado a la justicia, porque todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Soy Jessica Gopar. Estamos casi a 5 meses de cumplir la desaparición del submarino de la San Juan. Les quiero contar que el mes que viene vamos a tener que comenzar los trámites para hacer la presunción de fallecimiento. Lamentablemente, les tengo que informar que seguimos estando solas, desamparadas. Ellos se fueron, ellos subieron ese submarino y lamentablemente nosotras quedamos a cargo de todo. A todo se refiere a las deudas, a nuestros hijos, a nuestra casa, con nuestras falencias. La gente nos ha ayudado mucho, pero quienes tienen que estar presentes, que es el Estado y las Fuerzas Armadas, están totalmente ausentes hasta el momento. Y hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando, como dijo el almirante, hasta que realmente lo podamos encontrar. Y también quiero decirles que no están solos, cuentan conmigo desde el primer día, cuentan con el equipo de gobierno y prometieron becas para los chicos que estudian. Fueron firmadas en enero y febrero y todavía no hay respuestas. Y las mamás que llevan a los chicos al colegio todavía siguen pagando de su bolsillo como pueden las deudas y sobre todo las cosas que han quedado pendientes, inclusive la educación de sus niños. Quiero contarles que nada es fácil para nosotras, que nuestros esposos no eran ricos, que el seguro de vida parte de 10.000 pesos. No hablamos de millones, les digo de verdad, 10.000 pesos. La vida de mi esposo Fernando Gabriel Santilli, cabo principal electricista, vale 10.000 pesos. Bueno. Estos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos, pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del submarino La San Juan. Hay que continuar. Les pido que no nos abandonen, que nos ayuden, que difundan cada cosa que nosotros hacemos. Tenemos que llegar a esta instancia porque lamentablemente a 5 meses que se van a cumplir, el Estado y las Fuerzas Armadas nos ha soltado las manos. Nos hemos ido como pudimos, nos hemos quedado como estamos
Bueno, quiero decirles y agradecerles a todos que nos han ayudado, a los que han donado los útiles para los chicos que van al colegio, para los que se han acercado a preguntar cómo estamos. Bueno, no nos dejen solos, les repito eso que parece una frase tan tonta, ¿no? Pero no nos dejen solos porque los dejaron a ellos solos. Ahora nadie busca el submarino. Imagínense, pobre, ¿no? Están en la deriva. Qué lástima, ¿no? Ellos dieron la vida por la patria y ahora la patria, que no es la gente, los abandona. Y hoy es el día más triste. Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Por favor, difundan este video, ayúdennos. Estamos en una situación compleja. Hay muchas familias que la están pasando muy mal. Pero cuando digo muy mal, es que casi no tienen para comer. Lamentablemente, la desaparición no salda las deudas. Y la vida sigue, claro que sigue. Pero con todo esto a cuestas. Gracias. Un saludo para todos. Sé que detrás de los familiares y amigos hay una red grande de contención. No están solos. Cuentan conmigo desde el primer día. Cuentan con este equipo de gobierno y con millones de argentinos y de personas en todo el mundo que han rezado por ustedes. En un primer momento, los familiares fueron alojados en hoteles de Mar del Plata, en un costo que asumía la Armada. Cumplidos los 30 días, se les comunicó que debían volver a sus provincias, ya que la búsqueda técnicamente había terminado. Esto generó que los familiares empezaran a notar que había sido abandonado a su suerte los 44 submarinistas de la Ara San Juan. Desde ese momento, el presidente Mauricio Macri dispuso que los familiares del submarino no lo molesten en sus desplazamientos, ya que lo iban a buscar a distintos lugares en los cuales él se movía. Esto obviamente dio que incluso en el foro de Davos había residentes argentinos que con banderas lo recibían. Lo mismo le ocurrió en Washington. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, sigue haciendo inteligencia y empezó a espiar a los familiares, en algo que por supuesto los grandes medios taparon, pero se hizo inteligencia sobre cada uno de ellos. Los familiares no solo no se quedaron quietos, sino que encima demandaron al ministro Oscar Aguad. Precisamente, entre otras cosas, fueron por haber demorado el trámite y no dar la información necesaria para que la jueza de Caleta Oliva del Juzgado Federal número 1, que es allí donde se realizó la última comunicación y por lo tanto lo que tiene la causa, pudiera determinar la causal de este tema. La tragedia escondía aparentemente una misión secreta. Lo que estaba ocultando realmente eran las maniobras prohibidas en el Atlántico Sur. Por otra parte, esto dio lugar a que incluso repudiaran a Mauricio Macri en cuanto acto público él aparentaba estar. Y por supuesto, daba lugar a situaciones como las que vamos a ver ahora. No se irán hasta que no se oficialice la contratación de una empresa que busque al Ara San Juan. Es lo que dicen familiares de los tripulantes del submarino argentino, que ya cumplen 30 días acampando en la Plaza de Mayo, exigiendo que el gobierno atienda su solicitud. Hasta que no veamos nosotros que esté firmado y la empresa que va a salir y que ya esté organizada la búsqueda, recién vamos a levantar de acá este campamento. Buenas noches y muy buenos días, en realidad, mucha madrugada, toda la noche estuvimos trabajando con la información que ahora toma conocimiento el mundo. La empresa Ocean Infinity encontró, en definitiva, al Ara San Juan. El Ara San Juan se encontraba aparentemente a 800 metros de profundidad, fue encontrada por la empresa Ocean Infinity.
Esto se le está comunicando en la base naval de Mar del Plata ahora a los familiares. Nos vamos a Argentina con información de último minuto. El Ministerio de Defensa y la Armada de Argentina acaba de anunciar que el submarino Ara San Juan, que se encontraba desaparecido desde el 8 de noviembre de 2017, ha sido identificado el día de hoy. Con algunos abollones, pero con la estructura casi entera. En ese estado se encontraría el Ara San Juan en el suelo del mar argentino, según han difundido fuentes de la investigación en algunos medios de comunicación, y esto como los primeros datos desde que se entró en contacto directo con los restos. Ahora, en tanto, se abre un nuevo capítulo. Esto es lo que ha dicho el vocero de la Armada, Rodolfo Ramallo, mientras las autoridades empiezan, por supuesto, a definir cuáles van a ser los próximos pasos luego de haber confirmado el hallazgo del submarino Ara San Juan a 1 año y 2 días tan solo de su desaparición. La empresa Ocean Infinity, que se hizo concesionaria de la búsqueda, de la última búsqueda, halló la nave hace una semana antes del anuncio. Concretamente, el gobierno quería que el mismo no se hiciera, pero la empresa que se dedica a buscar naves perdidas en los océanos, en la mayoría de los casos poseedoras de tesoros, dijo que o el anuncio lo hacía el Estado Nacional argentino o lo hacían ellos. Incluso los familiares que estaban a bordo de la nave, el Ocean Infinity, no iban a poder ocultar esta información. Aparte, era mucho más el prestigio que lo que la Argentina podía pagarles. El gobierno argentino ofreció pagarles como si lo hubieran encontrado, aunque se anunciara que no, a través de mercados offshore. Recordemos que esta empresa cobra solo cuando la haya a la nave que está buscando, si no, no cobra. El gobierno argentino llamó a Donald Trump, pero aparentemente no lo atendió a Mauricio Macri, y por eso no pudo detener que la información debía ser hecha pública. Por eso pidieron esperar un momento adecuado, pidieron unos días. Cuando todo el mundo estaba hablando de la sanción del presupuesto del año 2019, quizás el peor de los últimos 50 años, con el mayor ajuste, fue el momento de anunciarlo. Y por otra parte también tapar otras informaciones, como por ejemplo el rearmado de la oposición. Ahora el gobierno se apuró a decir que no tiene presupuesto para extraer la nave desde el fondo del mar. Los familiares están reclamando que sea así para que se devele la verdad. El Poder Ejecutivo va a tratar de demorar todo lo que pueda, porque ni bien saquen la nave se va a descubrir que la nave fue perforada, y esto genera dos temas. Uno, que si fueron maniobras consensuadas entre los gobiernos, bueno, obviamente el problema del Poder Ejecutivo porque el Congreso se lo había prohibido. Y si teóricamente el Poder Ejecutivo desconoce esas maniobras cómplices a espaldas del Congreso, estamos ante un acto de guerra y por lo tanto ante un gran problema. Esto está ya a días solamente del... Quizás la verdad no se sepa nunca, pero hay una realidad incontrastable. 44 militares perdieron la vida, no en un acto de servicio legal, sino en un acto de servicio clandestino, cómplice, de un presidente, de un gobierno, que por alinearse con Washington ha incluso cometido la peor de las tropelías que puede tener un argentino, que es permitir el ingreso de tropas a nuestro territorio. El mar será o no el mudo testigo del destino definitivo de estos 44 submarinistas. La historia ya ha emitido su veredicto.
G20.